Hay un tema que has nombrado ya varias veces en la entrevista, que es los arquetipos, y tanto para ser líder como ahora, por ejemplo, para elegir amigos, para entender personas, para todo, creo que es, vamos, importantísimo. Y yo la verdad que no tengo ni idea de este tema, así que me gustaría aprender un poco sobre ello. Muy bien. ¿Cómo me lo introducirías? Muy bien. Vamos a hablar de arquetipos del inconsciente colectivo o de arquetipos de personalidad. ¿Hacia dónde queréis explorar el territorio? Quizás de personalidad. De personalidad, muy bien. Hay muchos modelos que han intentado clasificar, categorizar, taxonomizar las maneras de ser y de proceder de las personas, desde el Myers-Briggs hasta el Enneagrama, hasta el DISC o hasta los códigos de colores que algunas empresas han creado. Todos son intentos de configurar segmentos de seres humanos a partir de parámetros que tengan alto valor explicativo y predictivo. Personalmente yo vengo trabajando con un modelo que he ido tomando piezas de diferentes modelos, el análisis transaccional, el mapa de la consciencia de David Hawkins, el Process Communication Management de Tybee Kaller y H. Capers, que trabajaban en la NASA, y he creado mi propio modelo, que es el modelo de transformación vital y liderazgo integral, o de conexión humana también le llamo. Y trabajo con 6 perfiles. A diferencia de otros modelos, mi perfil lo que te dice es que tú no eres un perfil solo, sino que tú los tienes todos. El tema es que algunos los tienes más potenciados por genética, por condicionamiento vital de tus primeros años de vida, y otros los puedes desarrollar si tomas conciencia de cuáles son tus fuertes y aquellos que te conviene desarrollar. En mi caso, en mi modelo, hay un modelo base y hay un modelo avanzado. El modelo base son 6 perfiles, el avanzado son 9, pero voy al modelo base. Y los 6 perfiles son empático sociable, personas cuyo canal fundamental de comunicación y de interpretación del mundo es la emoción. Personas altamente empáticas, compasivas, que no les cuesta mostrar las emociones, que son normalmente cariñosas, factores de armonía en el equipo y que se les pueden dar muy bien, por ejemplo, trabajos asistenciales en medicina, en terapia, en acompañamiento, en coaching, en mentoría, incluso en acciones comerciales, porque tienen una gran capacidad de resonancia emocional y son expresivos, son capaces de sintonizar. El segundo perfil es el metódico perfeccionista. Si bien el empático, su canal fundamental es la emoción, el metódico es el pensamiento. Personas muy organizadas, muy limpias, muy estructuradas, con una capacidad de pensamiento inductivo, deductivo, lógico, racional muy fuerte, que son muy buenas en tareas que tienen que ver con la ingeniería, las matemáticas, las finanzas, la estructuración de procesos mentales y de ordenación. El tercer perfil es el rebelde creativo. Si en el empático es la emoción, en el metódico es el pensamiento, el perfil rebelde creativo, las personas con un perfil dominante rebelde creativo, recordemos que todas tenemos de todo, su principal modo de interacción es la reacción emocional. Por eso les gusta el humor, la provocación, el guiño, la rebelión, el ser distintos, el ir a lo contra, la provocación. En los empáticos sociables, inteligencia dominante, inteligencia emocional. En los metódicos perfeccionistas, inteligencia dominante, inteligencia lógica racional. En los rebeldes creativos, inteligencia dominante, inteligencia creativa. Cuarto perfil, solo quedan 3. Perfil líder promotor, inteligencia práctica. Personas muy orientadas a la acción, al éxito, al logro, a los resultados, incluso a la ostentación, a demostrar su poder, a demostrar su capacidad. Personas capaces de asumir riesgos que otros no aplicarían. Personas muy aterrizadas, con mucha inteligencia práctica, con ambición. Grandes transformadores sociales. Cuarto perfil, perfil perseverante tenaz. Inteligencia dominante, inteligencia centrada en los valores, inteligencia ética, inteligencia moral. Personas con una gran capacidad de persistencia, vocación hacia causas religiosas, fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura. Personas que lo que quieren es que los valores se encarnen, se manifiesten. Por tanto, pueden morir por aquello por lo que creen. Y por eso estas profesiones están muy vinculadas al perfil perseverante tenaz. Perfil soñador meditativo. Personas con una
gran inteligencia abstracta, los grandes genios de la historia, con capacidad de generar pensamiento abstracto, imaginación profunda. Antes os hablaba de Einstein, os hablaba de Tesla. Esto sería el arquetipo. Por un lado, si son geniales. Si no son geniales, el perfil soñador meditativo tiene una gran capacidad de abstraerse en su mundo y, por lo tanto, pueden realizar tareas repetitivas sin agotamiento, cosa que otros perfiles no podrían soportar, salvo el metódico y el perseverante. Pero un empático, un creativo y un promotor se quemarían. Entonces estas personas pueden estar en una línea de montaje trabajando horas y horas, pero como están con sus auriculares o en su mundo, no se cansan. Y son capaces de ejecutar órdenes a la perfección, pero no tomarán iniciativa proactivamente. Cada uno de estos 6 perfiles, empático, metódico, creativo, líder, tenaz y meditativo, en condiciones de buen funcionamiento, sin estrés o con un estrés suficiente, funcionan con todo su cerebro. Pero, ¿qué ocurre cuando se estresan estos perfiles? Que aparece su sombra. El empático se vuelve histriónico, dependiente, neurótico, inmaduro, llorón, pegajoso, entrometido, víctima. El metódico se vuelve perseguidor, exigente, machacón, perfeccionista. Jack Nicholson en la película Mejor Imposible. El rebelde creativo se vuelve pasivo-agresivo, se opone por sistema, se rebela, ataca, machaca, no hace ni deja hacer, critica, genera rumores. El líder promotor machaca, persigue, se pone violento, se vuelve agresivo, se vuelve narcisista. El perseverante tenaz, si no estás con él, estás contra él, será su enemigo, entra en cruzada. El soñador meditativo se bloquea, no hace, no dice, no piensa. Esto es una locura, ¿eh? Lo único que me vuelvo loco porque no sé con cuál identificarme. Me voy identificando con uno, todos, luego porque con otro. Tienes todos, pero con más análisis y con más tiempo, porque el programa de formación que yo hago, que comienza la edición ahora en octubre, que se llama Transformación Vital y Liderazgo Integral, son 9 meses de formación intensiva. Claro. Yeah. Donde enseño esto y muchas más cosas, y además cómo pasar de la dimensión estresada a la dimensión floreciente en cada perfil. Y hay caminos para hacerlo. Simplemente se trata de desestresar el cerebro y la carga emocional, porque entonces tendemos a irnos a la dimensión que yo llamo de polaridad positiva frente a la dimensión de polaridad negativa. Cuando hablas de la palabra genialidad y ser un genio, me llama mucha atención esa palabra ya de por sí. ¿Qué significa ser un genio realmente? Porque cuando ves figuras históricas, ves a el propio Leonardo da Vinci, que vivió toda su vida pensando que no era un genio y que era, de hecho era una persona que escapaba de lado a lado. ¿Qué significa realmente ser un genio? Hay que diferenciar lo que podríamos llamar la superdotación natural de la genialidad. Hay personas que están extremadamente dotadas en alguna de estas disciplinas, en estos 6 perfiles. Hay personas altamente empáticas, en consecuencia altamente intuitivas emocionalmente. Hay personas con una capacidad de cálculo numérico y de ordenación mental brutal. Hay personas con una capacidad impresionante de emprender ya de jóvenes, de hacer negocios, de mirar rendimientos, niños, niñas que montan sus paraditas. Esta superdotación en alguna dimensión del ser, si no se trabaja, no se sostiene. Para mí la genialidad es la combinación de una predisposición hacia una habilidad en la que la persona sobresale, y de verdad pienso que todos tenemos, no digo a ser súper geniales, pero a tener una tendencia natural hacia algo que realmente se nos da mejor que otra cosa, salvo que haya alguna disfunción biológica que impida un funcionamiento del sistema biológico de manera normal. Pero sobre todo, para mí, yo creo mucho en la regla de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell. Creo que la conquista de la genialidad pasa por una hibridación entre, evidentemente, una emergencia de un talento natural, pero sobre todo con la forja de ese talento. Claro que sí. Y creo sinceramente que incluso grandes deportistas de élite que han llegado a tener palmarés impresionante eran personas que de entrada tuvieron que hacer deporte para superar una dificultad física, y a base de hacer deporte de muy pequeños o de adolescentes comenzaron a tener que entrenar muy fuerte y a desarrollar esa capacidad. Entonces
Yo creo que el genio se hace. Puede nacer. Pero sobre todo, cuando una persona profundiza mucho en una serie de competencias o en una competencia en la que quiere conseguir un cierto nivel de maestría, hay un libro muy interesante de Robert Graves que se llama Maestría, puede llegar a desarrollar competencias geniales en el sentido de que no son habituales, que están muy en el extremo de la curva de distribución de frecuencia normal. En ese proceso de querer convertirte en quien sea, hay un consejo que se lleva mucho en el desarrollo personal, que es falsearlo hasta convertirte en ello. Fake it until you make it. ¿Hasta qué punto es así? Bueno, es un buen inicio. Porque, sobre todo, por ejemplo, en el caso de David Bowie, era un tipo que tenía ya una genética y un aspecto muy llamativos, un ojo de cada color, espigado, andrógino, pero tenía muchos problemas de seguridad personal y de amor propio. Hasta que un amigo le propuso que otra amiga fotógrafa lo acompañara durante varios días por Londres y que le hiciera fotos como si fuera un personaje famoso. Eso provocó que mucha gente se le acercara, se hiciera fotos con él sin saber quién era, le pidiera incluso autógrafos porque les gustaba, les molaba cómo se mostraba en su indumentaria, y ahí tuvo un refuerzo en su autoestima que le permitió mostrarse al público y comenzar a exponerse en escenarios. Entonces, yo pienso que la emulación, como la admiración, son muy buenas formas de puesta en marcha del proceso de crecimiento. Vale. Cuando tú admiras a alguien, ¿qué ocurre? Que quieres ser como ese alguien. Por eso ahí está la dialéctica entre la envidia y la admiración, porque la envidia es la admiración vestida de frustración. Qué bueno. Y las culturas de envidia llevan a la destrucción, mientras que las culturas de admiración, vamos a la etimología siempre, admirar, mirar hacia arriba. Cuando yo reconozco la grandeza de alguien en algo que yo aprecio, entonces, si quiero, puedo encontrar el patrón a seguir para poder crecer como lo hace esa persona. Y el fake it, el falsearlo hasta lograrlo, puede ser un buen inicio, sobre todo para que la persona vaya ganando una cierta seguridad personal. De hecho, cuando por ejemplo empiezas en redes sociales con tu marca personal, uno de los mejores consejos que damos es fíjate lo que funciona ahí fuera. Absolutamente. Deja de pensar en lo que crees que va a funcionar. Absolutamente, absolutamente. Pero luego define tu estilo propio, porque lo que siempre reconocerá al mundo será la autenticidad. Es decir, por ejemplo, buena parte o gran parte del éxito de vuestro podcast no está solo en la elección de los invitados, sino en la dinámica que establecéis entre los dos. En el tono que tenéis, en que no os pisáis, en que hacéis preguntas sinérgicas, complementarias, en que sabéis escuchar muy bien. Eso es vuestro sello personal. Habrá otras personas que querrán desarrollar un podcast y tendrán su estilo propio. Y cada estilo tiene su audiencia, cada estilo seducirá a un tipo de público, uno más femenino, otro más masculino, uno mixto, otro más maduro, otro más joven, dependerá. Pero sobre todo, por encima de todo eso, la autenticidad es fundamental. La singularidad. Porque en un mundo de copias, de clones, de refritos y de personas que no citan las fuentes, encontrar a alguien que transmite honestidad, pasión y autenticidad, singularidad en lo que sea, en cómo habla, en cómo viste, en cómo se comunica, eso encontrará por resonancia una masa crítica que querrá estar cerca. Debido a la diversidad que hay en el mundo, afortunadamente, ¿no? Alex, con todo lo que sabes, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? A mi yo de 20 años, yo le diría que no deje de formarse, en primer lugar. En segundo lugar, le diría no confundas el error con el fracaso. En tercer lugar, le diría no te hagas trampas al solitario, mira de ser muy honesto contigo mismo, no te escondas de aquello que sientes que puedes mejorar, de aquello que sientes que has hecho mal, y si algo has hecho mal, compénsalo, corrígelo, rectifícalo. Le diría, en quinto lugar, que el lenguaje de la realidad es la acción. No pierdas tiempo planificando, no pierdas tiempo dibujando intenciones. Hazlo, es muy importante que lo hagas, que lo escribas, es muy importante, no lo estoy demeritando, pero sí que sobre todo haz, y al hacer aprenderás. Le diría que la clave de la vida es elegir buenas personas y buenas relaciones. Que el 99% de la felicidad vendrá configurado por tu pareja y por los 5 buenos amigos, más o menos, de verdad, que tendrás en la vida, de verdad.
Le diría que honres a tu padre y a tu madre, no por mandato religioso, sino porque de ellos y de toda su estirpe viene la vida. Y que por lo tanto, aunque tengas diferencias con ellos, lo han hecho tan bien como han sabido, como han podido, y que al honrarlos a ellos, estás honrando a tu sangre, tu genoma, tu estirpe, toda la vida que hay detrás de ti, que son millones de personas. Y añadiría, y no olvides que matrimonio viene de madre y patrimonio viene de padre. Le diría que aprendiera sobre todo que la espiritualidad es práctica, que aprendiera a perdonarse y a perdonar, que aprendiera a no juzgar demasiado, a mirar de comprender y no molestar, y que la compasión verdadera pasa por ponerte en la piel del otro. Si no tienes información, guardar respeto, y si la tienes, podrás entender mucho mejor por qué las personas van como van, el mundo va como va. Le diría que no renunciara a la utopía, ni la personal ni la colectiva, que intentara encarnar siempre sus sueños en realidades prácticas y que el día que se fuera del planeta lo pudiera hacer en paz consigo mismo y con toda la gente que ha interactuado. Que en la medida de lo posible no le quedara ningún resquicio en su consciencia de tener algo pendiente de hacer que no hubiera hecho. Le diría que en lugar de pedir permiso, pida perdón. Es decir, que haga y que si se equivoca, rectifique. Que no haga grandes cosas atrevidas que puedan suponer un precio muy alto a otros. Pero que la osadía es importante. Y le diría esa frase de Proust: recuerda siempre que aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia.